Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, amigos que nos visitan. Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos. Nuevamente estamos reunidos, ¿verdad?, para estudiar una porción más de la palabra de nuestro Dios. Una de las cosas que me quedé pensando, ¿verdad?, en este himno que acabamos de cantar. El himno claramente, si nosotros ponemos atención a la nota, es exactamente lo que estamos empezando a estudiar, iniciando, ¿verdad? Más de Jesús deseo saber, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros como cristianos debemos anhelar, saber más de Jesús, más de su vida, como estamos aprendiendo, ¿verdad? Más de la obra que Él hizo. ¿Para qué? Para así nosotros poder venir a ser imitadores de Él. El miércoles pasado decíamos que es evidente, ¿verdad?, que nosotros, los que decimos, los que hemos obedecido el Evangelio primeramente, ¿verdad?, y nos decimos ser cristianos, es de gran importancia conocer a Cristo. Esto es de suma importancia. Una de las cosas que se me olvidó decir en este punto es algunos ejemplos, ¿verdad?, que nosotros podemos ver hoy en día en el mundo religioso. ¿Qué estamos viendo en el mundo religioso? Aquellos que siguen la idolatría, ¿verdad? Aquellos que siguen a hombres. Por ejemplo, ¿qué está pasando con aquellos grupos como ISIS, ¿verdad? Grupos musulmanes. Ellos, ¿qué es lo que hacen, verdad? Matar. Porque para ellos, eso es lo que ellos siguen, esa es la enseñanza que ellos siguen. Una de las cosas que podemos nosotros encontrar en estas personas es que están en el error completamente, pero una cosa hacen, ellos se apegan mucho a lo que ellos creen, ¿verdad? Ellos a sus hijos, vemos cómo les enseñan, los instruyen, memorizan aquellas escrituras que ellos tienen y andan enseñando al mundo que ellos están sirviendo a un Dios llamado Alá, ¿verdad? Entonces, esa es una. Hay otras diferentes religiones del mundo que usted puede ver, y esto se lo digo porque se mira en televisión, ¿verdad? Las noticias, todo esto. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, ellos muestran que son seguidores de Alá, es lo que quiero llegar a decir, ¿verdad? Erróneamente están equivocados por todos lados que usted le busque, pero ellos muestran que ellos son seguidores ¿de quién? De Alá, ¿verdad? Entonces, nosotros, al decir que somos cristianos, en este estudio decíamos que pues tenemos que mostrarlo, que somos cristianos, ¿verdad? Y esto es lo que estábamos estudiando. Decíamos que la respuesta claramente la tiene en la Biblia, no me voy a regresar todo en ello, ¿verdad? En cuanto al Mesías, y es lo que vamos a estudiar en estos estudios. Hablábamos en cuanto al establecimiento de la iglesia, es muy importante conocer a Cristo y conocer la iglesia, en el cual ahí mismo en Mateo 16, 18 y 19, vemos que Cristo, ¿verdad?, claramente le dice a Pedro y a los apóstoles, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro claramente hace la declaración, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, ¿verdad? Del Dios viviente. Entonces vemos que allí también hace la declaración nuestro Señor Jesucristo, el establecimiento de ¿cuántas iglesias? Hablábamos. Una, ¿verdad? Una. Hablábamos también en cuanto al apóstol Pablo, un gran ejemplo, ¿verdad? Siendo que tenemos las escrituras desde Lucas escribiendo, ¿verdad? En cuanto a los hechos de los apóstoles, Lucas escribió mucho acerca de Pablo y tenemos las cartas, ¿verdad?, escritas por Pablo. Como el apóstol Pablo tenía la suma confianza, ¿verdad?, de decir, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo, ¿verdad? La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Y luego miramos cómo en la carta ahí en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, ahora dice Pablo, mira, ahora dice, junto con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice? Crucificado. Y luego dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en ¿quién? Dice, en el Hijo de Dios. Entonces, Pablo mostraba, ¿verdad? Y eso es lo que estamos queriendo nosotros ver.
Mirábamos algunos significados, ¿verdad?, de las palabras, no me voy a quedar en ellas. Hablábamos el miércoles en cuanto a Jesús antes de ser encarnado. Hablábamos en cuanto a la preexistencia de Cristo. Vimos algunos pasajes, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 1. Vemos cómo allí la palabra, ¿verdad? Dios es Elohim, que quiere decir y habla en plural en cuanto a la deidad. La deidad existiendo Cristo desde el principio. Lo vemos también en Génesis 1:26, cuando dice hagamos al hombre, ¿verdad? Y luego en el 11:7 vemos cómo habla y dice que iban a ¿qué? ¿Qué hicieron en ese pasaje? ¿Recuerdan? Vamos a ¿qué? A descender, confundir, ¿verdad? También las lenguas. Entonces eso lo vimos. Fuimos al Nuevo Testamento, empezamos a leer en cuanto a lo que dice el apóstol Juan, la aclaración que hace Juan en el Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Vemos que aquí el verbo, la palabra verbo es la palabra logos, ¿verdad? Lo dicho, que es lo que está diciendo aquí. Pero también nos hace la aclaración el apóstol Juan, el versículo 2 y versículo 3, ¿qué dice? Ahí está, ¿verdad? Cuando dice, era en el principio con Dios, está hablando exactamente lo que vimos en Génesis 1, ¿verdad? Desde el principio. Y luego claramente vuelve a decir el apóstol Juan, todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, aquí nos está dando a entender ello. Otro pasaje en el cual podemos ver que nos aclara ahí Juan, es el versículo 14 del capítulo 1, dice, y el verbo fue hecho carne, ¿verdad? El verbo fue hecho carne, hablando de Cristo, y anduvo entre vosotros. Entonces, ahí podemos ver en cuanto a Cristo, que había sido antes. Mirábamos también lo que el apóstol Pablo escribe, y la razón que voy un poco rápido, hermanos, es que porque esto ya lo vimos, ¿verdad? Hablamos en cuanto a Pablo, ¿verdad? Escribiendo ahí la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15 al 18, si alguien gusta leerlo, solamente para dar otro repaso en cuanto a ello. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que está aclarando, Él es la imagen del Dios, ¿verdad? ¿Hablando en qué? Hablando en deidad, de poder, ¿verdad? La naturaleza de su poder, de Cristo. Aquí nos describe también las cosas que fueron creadas por Él. Dice en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, y claramente nos aclara para qué fueron creadas, ¿verdad? Fueron creadas para Él. Y nos muestra aquí nuevamente lo que dice él en Mateo 16, 18 y 19. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, vemos ahí también que nos dice, vuelve a escribir el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en Filipenses capítulo 2. Aquí vemos otra cosa muy importante, decíamos, ¿verdad? Vemos que nos está diciendo Pablo la preexistencia, la existencia antes de todo, pero nos está hablando de algo muy importante de Cristo, ¿verdad? Y esto es que se humilló a sí mismo, ¿verdad? Vino a ser ¿qué?
servidor. Y esto decíamos nosotros el miércoles pasado, que nosotros como cristianos tenemos que ser ¿qué? Hermanos, ¿están durmiendo? Siervos, ¿verdad? Siervos, tenemos que ser siervos. Pero decíamos que Satanás aquí es donde entra, ¿verdad? Es donde entra mucho y empieza a ver, al lugar de siervos, quiere haber líderes, ¿verdad? Líderes. Y Cristo mismo nos da el ejemplo aquí, Pablo, que él vino siendo igual a Dios, vino a ser ¿qué? Servidor. Servidor, y se humilló hasta llegar ¿a dónde? A la muerte de cruz, ¿verdad? Hasta la cruz. Entonces, estos son los ejemplos, hermanos, que nosotros debemos de estar viendo, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya nos estaba dando un gran ejemplo. Que Él obedece ¿a quién? Al Padre, ¿verdad? Al Padre. Mirábamos también ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ahí está, ¿verdad? Aquí nuevamente está aclarando, bueno, vino aquí a existir Adán, primer hombre terrenal Adán, y luego vino a existir ¿quién? Cristo, ¿verdad? Cristo. Pero Cristo es, ¿de dónde? Del cielo, ¿verdad? Del cielo. Ahí nos quedamos, ¿verdad? De Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Esto es lo que mirábamos el miércoles pasado, Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo lo alto y llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí está, ¿verdad? ¿De quién está hablando aquí? Cristo. De Cristo, ¿verdad? Claramente vemos cómo Cristo vino y Él instituyó ¿qué? Apóstoles, como dice ahí, ¿verdad? Sigue diciendo el pasaje, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero ¿para qué constituyó esto? Bueno, el versículo 12 da la respuesta, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, esto lo hizo para que la educación, ¿verdad?, en cuanto a la enseñanza de Dios, se enseñara y cada uno de nosotros estuviéramos edificándonos. ¿Para qué? Para ser mejores siervos y ayudar en el cuerpo establecido por nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, eso es lo que estábamos viendo en cuanto a la preexistencia. Vamos a hablar ahora un poco en cuanto a Jesús en la profecía, hermanos. Jesús en la profecía. Una de las cosas que podemos ver, hermanos, es que las profecías son una verdad que debemos tener en mente, las cuales anuncian que Dios no envió a su Hijo inesperadamente, sino que Dios anunció la venida del Mesías desde el principio, ¿verdad? Desde el principio podemos ver que fue anunciado la venida del Mesías. Una de las cosas que podemos ver que nos aclara el apóstol Pablo es ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, nos habla en cuanto a la iglesia. La iglesia estaba en donde antes de la fundación del mundo. ¿En la mente de quién? De Dios. De Dios. Entonces, si la iglesia estaba en la mente desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que Cristo ya estaba listo
y ya estaba preparado para el día que Dios le dijera que viniera. Que viniera, que el día que llegara a nacer, ¿verdad? Vamos a ver las profecías de Cristo, algunas profecías. Si vamos desde el inicio, Génesis capítulo 3, podemos recordar, hermanos, que Dios fundó, ¿verdad?, todo lo que hay en la creación. Vemos cómo hizo al hombre, después le hizo su ayuda idónea, que es la mujer. Pero vemos también que es el principio en el capítulo 3 de el pecado, ¿verdad? Inicia el pecado, en lo cual Satanás viene a engañar a Eva, diciéndole y usando las palabras de Dios, pero las manipuló. ¿Para qué? Para enseñarle a Eva los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Le ganó más esto que la obediencia a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, vemos aquí que viene y entra el pecado al mundo, ¿verdad? Entra el pecado al mundo. Ahora vemos que en Génesis capítulo 3, versículo 15, aquí inicia, ¿verdad?, inicia aquella promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que el hombre vuelva ¿a dónde? A reconciliarse con Dios, ¿verdad? A reconciliarse con Dios. Y esta promesa, como podemos ver, dice allí en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Podemos ver algo muy grande aquí, hermanos, que cuando inicia, bueno, le está diciendo a Satanás, ¿verdad? Le está diciendo, voy a poner enemistad entre el hombre y contigo, ¿verdad? Entre ustedes. Pero hay algo muy importante aquí que le dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Una de las cosas que podemos ver aquí, primeramente, es en cuanto a la simiente. La simiente en la cual vemos ahí es la promesa del Mesías. La palabra simiente, si ustedes van conmigo ahorita a estos pasajes, se sigue usando en la Biblia y siempre es con el término mesiánico. Entonces aquí inicia, ¿verdad?, aquella simiente, aquella semilla que es Cristo Jesús. Entonces le dice, bueno, tú le herirás en la cabeza, pero esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quiere decir que vino y fue herido Cristo en la cruz, ¿verdad? Hasta llegar a la cruz. Pero Cristo, ¿qué hizo? Resucitó. Y vino a herir ¿a quién? A Satanás. A Satanás. Regresando a la palabra simiente, ¿verdad? Podemos ver cómo, si vamos más adelante, acá ahora hablando en Génesis capítulo 22, si ustedes recuerdan el versículo 1, le dice a Abraham que saliera, ¿verdad?, de su parentela, que dejara ahí donde estaba y que fuera a donde Dios le habría de mandar. Y luego vemos más adelante, el versículo 18, le dice, ¿verdad?, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué va siguiendo aquí? La simiente, ¿verdad? ¿Y quién es la simiente? Cristo. Entonces nosotros podemos ver una aclaración aquí que dice de la simiente en Génesis 3:15, Génesis 22:18, pero ahora lo podemos ver en el Nuevo Testamento que Pablo lo pone más claro. Si vamos ahí a Gálatas, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, aquí vemos que está hablando el apóstol Pablo en cuanto al pacto que hizo Dios con Abraham, en cuanto a la ley, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 16 dice, ¿qué cosa?
escucha las promesas y a sus simientes, no dice y a la simiente como que hablase de muchos, pero como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Más claro no puede estar, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad?, que ahora tenemos la Biblia completa. Gracias a Dios que ahora tenemos la aclaración de lo que aquellas profecías está hablando en el Antiguo Testamento. Siendo que aquí claramente el apóstol Pablo está hablando en cuanto a la promesa que se le hizo a Abraham. Pero también hace una aclaración muy importante. ¿Cuál aclaración? Bueno, la aclaración que le dice, y a su simiente. ¿Cuántas? Y él mismo lo dice ahí, ¿verdad? Y a su simiente. Una. ¿Por qué dice esto? Bueno, ahí mismo lo dice. No dice y a las simientes, ¿verdad? Aquí está hablando de una simiente. Y luego sigue hablando el apóstol, ¿verdad? Y luego dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo. Esto, hermanos, nosotros podemos ir viendo cómo está relacionado desde el principio, ¿verdad? La profecía de la simiente. Y esto es algo que tenemos que tener en mente nosotros. Ahí vemos ya Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis capítulo 22, versículo 18, que vienen a conectarse con la simiente, donde viene el apóstol Pablo, ¿verdad? Y habla en cuanto a ello. Si sigue hablando ahí, viendo la lectura, empieza a hablar en cuanto al antiguo pacto, el nuevo pacto, el ayo que nos ayudó, ¿verdad?, a llegar a ello. Y eso es lo que nos enseña ahí Gálatas capítulo 3. Pero ahora vamos a ver otra de las profecías. Génesis capítulo 49 y versículo 10. No será quitada el centro de Judá y el legislador de Ezequiel, hasta que venga Silón, y a él sea congregarán los pueblos. Podemos ver aquí, ¿verdad?, otra profecía. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Primeramente vamos a ver, dice, no será quitado el cetro de Judá. Bueno, aquí viene la promesa, ¿verdad? Y cetro en aquel tiempo, según la historia, es un ornamento que simboliza la autoridad real, hermanos. Eso es lo que significa cetro. O sea, ese cetro no será quitado, va a estar siempre ahí. Y luego dice, ni el legislador de entre sus pies. Legislador. Un legislador es uno que decreta leyes. Claramente podemos ver aquí que está hablando de qué? De autoridad, ¿verdad? De autoridad. Alguien con mucha autoridad iba a salir ¿de dónde? De Judá, ¿verdad? De Judá. Y luego dice claramente, hasta que venga Silo. Silo, lo que significa es aquel que pertenece al derecho. Esto es lo que significa. Y este nombre es el del Mesías que viene. Este es el significado de Silo, ¿verdad? Este es del Mesías que viene. Es aquel que le pertenece el derecho. Entonces está hablando de quién? De alguien con mucha autoridad. Y este es el Mesías, el Hijo de Dios. Y otra de las citas, ¿verdad?, que podemos ver aquí para ver este pasaje, podemos ver ahí lo que dice Isaías. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndole y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está hablando de una gran autoridad aquí que ha de venir. Entonces, aquí viendo estos pasajes, podemos ir conectando estas profecías, hermanos. Estas profecías, las cuales nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Allí en la segunda de Samuel, ¿verdad? Si alguien tiene buena esgrima. Claramente podemos ver aquí que Dios le está hablando a David ¿de quién? De su hijo Salomón. Pero le está haciendo una promesa. ¿Qué promesa le está haciendo? Que de su ¿qué? De su linaje vendría ¿quién? Cristo, ¿verdad? Aquí le está hablando de Salomón, ¿verdad? De su hijo. Y luego el 16 le dice, y será firmada tu casa y tu reino, ¿para cuándo? Para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿hasta cuándo? Eternamente, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo? Bueno, viene Salomón, pero de tu línea viene aquel que va a reinar por la eternidad. Por la eternidad, ¿verdad? Y esto es claramente lo que está diciendo aquí. Del cetro de Judá, ¿verdad? El legislador Silo. Esto es claramente autoridad. Autoridad de la cual podemos ver nosotros. Ahora si vamos al Nuevo Testamento, ahí lo que escribe el Evangelio según Lucas, capítulo 1, ahí está, hermanos. Aquella profecía que se dice en Génesis capítulo 49, que habla de aquella autoridad, ¿verdad? Aquel que va a tener siempre el cetro, aquel legislador, aquel Silo, el cual le dice Dios a David, de tu descendencia, ahí viene el que va a gobernar eternamente. Ahora Lucas, aquí lo está escribiendo y habla del nacimiento de Cristo. Habla que el ángel viene a hablar con María y ¿qué exactamente le dice el ángel a María? Le dice exactamente lo que se había dicho desde el principio, ¿verdad? Desde el principio, y le dice ahí, ¿quién? Cristo, ¿verdad? Jesús, dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono ¿de quién? De David, su padre, ¿verdad? De David. Y es exactamente lo que Dios le dijo a David, de ti va a salir el Mesías, de tu linaje. Y luego hace una aclaración aquí, ¿verdad? En el versículo 33, dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Está hablando de un reino espiritual, hermanos, en el cual ahora nosotros estamos dentro. La iglesia, ¿verdad? La iglesia, la cual va a estar con Cristo si nosotros caminamos fielmente y somos un ejemplo como Él y seguimos su vida de Él, vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él. Y esto es claramente lo que estamos viendo. Otra profecía que podemos ver, ¿verdad? Es Isaías capítulo 7.
el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una de las cosas que podemos ver en este pasaje, ¿verdad?, en la cual está dando este mensaje, por tanto el Señor, una de las cosas que podemos ver aquí claramente, Señor claramente habla de la soberanía de Dios. Habla de la soberanía de Dios y habla de su gran control por sobre toda la creación, ¿verdad? Por eso dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Cuando habla de señal, aquí está hablando de una marca distintiva, hermanos. Una marca distintiva. Está hablando la profecía, ¿verdad? Esta marca. Ahora le dice, ok, esta señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando habla de una virgen, está hablando de una joven preparada para el casamiento, ¿verdad? Pero que no ha conocido varón, es lo que está hablando aquí. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Como podemos ver, Emmanuel lo vemos Mateo capítulo 1, versículo 23. ¿Qué dice? Lo que está diciendo aquí ahora lo vemos en Mateo 1, 23. Ahí está. Traducido es Dios con nosotros. Pero si nos vamos más atrás al versículo 21, claramente vemos que dice el escritor, y dará a luz ¿quién? Dará a luz una virgen, ¿verdad? Dará a luz ¿qué? Un hijo, y llamará su nombre Jesús. Jesús, lo mismo que Lucas escribe que el ángel le dice, ¿verdad?, a María. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, estas profecías del Antiguo Testamento, las vemos cómo se van llevando a cabo, y ahora las vemos en el Nuevo Testamento, la aclaración y declaración y afirmación de ellas, ¿verdad? De ellas. Vamos a ver otra de las profecías, hermanos. Otra de las profecías que podemos ver en cuanto a nuestro Señor Jesucristo es Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Versículo 2. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otra profecía, ¿verdad? Otra profecía en la cual nosotros podemos ver que Miqueas claramente presenta la promesa de la liberación con la venida del Mesías. La liberación, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6. Si ustedes recuerdan, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ¿quién iba a visitarlos? Aquí en este pasaje, capítulo 2. Los magos, ¿verdad? Los magos, y vemos cómo ellos los encuentran, ¿verdad? Tienen esta plática con Herodes, y luego aquí en el versículo 4, vamos a leer del 4, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habrá de nacer el Cristo. Ellos dijeron, y aquí está nuevamente, podemos ver que la afirmación de qué, de la profecía, ¿verdad? De la profecía. Dice, y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Aquí claramente podemos ver lo dicho en la profecía. El apóstol Juan también, escribiendo ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 7, aquí el escritor hace una pregunta, ¿verdad? Hace una pregunta. ¿Cuál pregunta hace? ¿Por qué hace esta pregunta? ¿Qué dice el versículo antes? Bueno, estaban las preguntas, ¿verdad? Las preguntas. Entonces aquí se hace la pregunta, bueno, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿No están diciendo lo que ya estaba profetizado? Y es lo que estamos viendo, hermanos, en estas Escrituras. Que estamos viendo la afirmación de ¿qué? De la profecía, es lo que estamos viendo, para entender, de la promesa que se está haciendo. ¿Verdad? Aquí Juan podemos ver que en esta pregunta abarca todo. ¿Abarca qué? ¿El linaje de quién? De David. ¿Y van a ser dónde? Belén, ¿verdad? Belén de Judea. Aquí Éfrata, hermanos. Éfrata es una palabra antigua que se refiere a Belén, pero es usada unánime y ahorita vamos a ver esto, ¿verdad? Allí tenemos unos ejemplos en Génesis, cómo se usa la palabra Éfrata y Belén. Génesis capítulo 35. Esto no es en cuanto al Mesías, pero es un ejemplo de hablar en cuanto a Éfrata, ¿verdad? Éfrata. Génesis capítulo 35, versículo 19. Aquí vemos la muerte de Raquel, dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino ¿de dónde? De Éfrata, la cual es Belén, ¿verdad? Aquí es lo que estamos viendo, es solamente para dar la comparación de lo que estamos viendo. Éfrata es una palabra antigua que se refiere a Belén. Capítulo 48, versículo 7, habla de lo mismo, ¿verdad? Vuelve a repetir lo mismo, ¿verdad? Éfrata quiere decir fructífero. Belén quiere decir casa de pan en hebreo. Estas son las definiciones de estas palabras. Esto es solamente información, ¿verdad? Para nosotros. Es información para nosotros, para saber en cuanto a lo que quiere decir ello. Si vemos ahí el pasaje, dice en Miqueas, nuevamente, dice, tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Bueno, aquí cuando vemos la palabra pequeña, pequeña quiere decir insignificante, ¿verdad? Insignificante, algo pequeño, insignificante. Pero también podemos ver, hermanos, que esta es la manera que Dios usa para exaltar lo humilde y lo pequeño. ¿O no es así? No usa lo pequeño para exaltar. Aquellos que se exaltan, lo grande, no los humilla Dios. ¿Qué dijo Cristo cuando vinieron los discípulos? Le dijeron, ¿y quién será el mayor? ¿Qué agarró Cristo? Un niño. Un niño, ¿verdad? Entonces, aquí está naciendo Cristo. Vienen las profecías, ¿verdad? Del nacimiento de Cristo. Cristo viene a nacer en Belén, ¿verdad? En Éfrata, en Belén. Podemos ver que nació ¿en dónde? En un pesebre. En una ciudad pequeña,
¿verdad? Pero este mismo Cristo es Dios y fue exaltado. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 36? A este a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos debemos de ver todas estas cosas y aprender de estas profecías, ¿verdad? Aprender que si nosotros queremos ser exaltados, no seremos exaltados en este mundo. Tenemos que ser pequeños aquí para cuando venga Cristo y que estemos frente a nuestro Padre Celestial, seamos exaltados, ¿verdad? Esto hay que aprender de ello. Déjenme terminar. Bueno, dice la palabra, ¿verdad? Señor. Señor, así se le llama al Mesías gobernante, y esta persona divina que naciera en Belén es eterna, y es lo que está terminando aquí el pasaje, ¿verdad? Dice, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, el Mesías, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Podemos ver esto, Juan 1, 1 al 3, ya lo vimos, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que hemos visto, hermanos, todos estos pasajes bíblicos, refuta a todos aquellos que dicen que el Mesías no ha venido. Refuta a todas aquellas enseñanzas erróneas, ¿verdad? Siendo que la Biblia da las profecías en el Antiguo Testamento y vienen a ser establecidas ¿en dónde? En el Nuevo. En el Nuevo. Esto es algo muy bueno que nos va a ayudar, hermanos, a crecer, madurar, no crecer, pero madurar para venir a ser como Cristo, unos servidores, ¿verdad? Fieles, y ser pequeños para así nosotros poder ser exaltados en aquel día. Se ha acabado el tiempo, hermanos, vamos a dejar el estudio allí. Vamos a cantar.